Digestión y absorción en el tracto digestivo. Los alimentos se clasifican en carbohidratos, grasas y proteínas. La mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural. La digestión permite que se conviertan en elementos nutritivos para el organismo. Se digiere hasta convertirse en compuestos suficientemente pequeños como para que puedan ser absorbidos. Hidrólisis. Los carbohidratos de los alimentos son polisacáridos o disacáridos formados por condensación en la cual se elimina un ion hidrógeno de un monosacárido y un hidroxilo del siguiente. En la hidrólisis, enzimas devuelven los iones hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separando así unos monosacáridos de otros. Durante la condensación de triglicéridos se eliminan 3 moléculas de agua, es decir, la hidrólisis de los triglicéridos consiste en el proceso inverso mediante el cual las enzimas que digieren las grasas devuelven 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas de los ácidos grasos del glicerol. Las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por enlaces peptídicos. En cada enlace se elimina un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del aminoácido siguiente. En la hidrólisis, las enzimas devuelven iones hidrógeno e hidroxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteínas para separarlas en los aminoácidos constituyentes. Digestión. La saliva contiene la enzima ptialina, secretada por la glándula parótida. Esta hidroliza el almidón al que convierte en maltosa. En el fondo y el cuerpo gástricos se continúa la digestión hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas, ya que al mezclarse con estas, la actividad de la amilasa salival queda bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas. La secreción pancreática contiene grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es más potente que la de la saliva. Entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático, la práctica totalidad de los hidratos de carbono se ha digerido totalmente. Los enterocitos que revisan las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas: lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa, que descomponen los disacáridos, lactosa, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. En resumen, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son todos monosacáridos hidrosolubles que se absorben de inmediato y pasan a la sangre portal. Los almidones son digeridos por la ptialina de la saliva y la amilasa pancreática para formar maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa. En el intestino se continúa la digestión gracias a la maltasa y alfa-dextrinasa para formar glucosa. La lactosa se fracciona a galactosa y glucosa y la sacarosa se divide en fructosa y glucosa. Digestión de las proteínas en el estómago. La pepsina, enzima del estómago, alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera valores de 5. Este pH óptimo se obtiene gracias a la mezcla de ácido clorhídrico con el contenido gástrico. La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en el duodeno y yeyuno, por efecto de la tripsina, quimotripsina, carboxilopeptidasa y proelastasa. Las enzimas de los jugos pancreáticos solo degradan la mayor parte de proteínas, adipéptidos y tripéptidos. El paso final ocurre en los enterocitos, que contienen peptidasas, la aminopolipeptidasa y dipeptidasa, que continúan la degradación de los grandes polipéptidos a tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. La lipasa lingual, secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva, digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Sin embargo, la cantidad digerida es inferior al 10%. Las sales biliares separan los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos. Las sales biliares, cuando se encuentran en concentración suficiente en agua, tienden a formar micelas, que actúan como medio de transporte de monoglicéridos y de ácidos grasos libres. Tanto los ésteres de colesterol como los fosfolípidos se hidrolizan por otras 2 lipasas de la secreción pancreática que liberan los ácidos grasos: la hidrolasa de los ésteres de colesterol, que hidroliza el éster de colesterol, y la fosfolipasa alfa 2, que hidroliza los fosfolípidos. Principios básicos de la absorción gastrointestinal.
La cantidad total de líquido absorbido por día es igual a la cantidad de líquido ingerido, que comprende 1.5 litros, más las secreciones gastrointestinales, que comprenden 7 litros. Solo 1.5 litros diarios atraviesan la válvula ileocecal en dirección al colon. En el estómago, la absorción es escasa. Solo algunas sustancias muy liposolubles, como el alcohol y algunos fármacos, se absorben en pequeñas cantidades. Los pliegues de Kerckring, las vellosidades y microvellosidades aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces. Están especialmente bien desarrolladas en el duodeno y en el yeyuno. La presencia de vellosidades en la superficie de la mucosa del intestino delgado hace que el área de absorción aumente 10 veces más. Desde el cuerpo celular hasta cada microvellosidad del borde en cepillo se extienden múltiples filamentos de actina que se contraen de manera rítmica, produciendo un movimiento continuo de las microvellosidades que las mantienen constantemente expuestas a nuevas cantidades de líquido intestinal. Absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe por día varios cientos gramos de carbohidratos, 100 gramos o más de grasas, de 50 a 100 gramos de aminoácidos, de 50 a 100 gramos de iones y de 7 a 8 litros de agua, pero tiene la capacidad de absorber varios kilogramos de carbohidratos, 500 gramos de grasa, de 500 a 700 gramos de proteínas y 20 o más litros de agua. Absorción de agua por ósmosis. Esta se transporta a través de la membrana intestinal por difusión. Cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre por ósmosis. El movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre que circula por la vellosidad. Absorción de iones. El sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal y desempeña un papel importante en la absorción de los azúcares y de aminoácidos. Este transporte requiere energía en forma de ATP. Parte del sodio se absorbe al mismo tiempo que los iones del cloro. El cloro, por ser de carga negativa, es arrastrado por las cargas positivas del sodio. El sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico, cotransporta de este modo a través de la membrana mediante varias proteínas transportadoras específicas, que son el cotransportador de sodio-glucosa, cotransportadores de aminoácidos sódicos, intercambiador de sodio-hidrógeno. Al mismo tiempo proporciona absorción secundaria activa de glucosa y aminoácidos. Ósmosis de agua. La aldosterona potencia mucho la absorción del sodio. El incremento de la absorción del sodio conlleva a un aumento secundario de la absorción de iones cloro, agua y asimismo de otras sustancias. Absorción de iones cloro en el intestino delgado. Esta es rápida y sucede por difusión. El cloruro es absorbido a través de la membrana en cepillo en partes del ilion y el intestino grueso por un intercambiador de cloruro bicarbonato. El cloruro sale de las células en la membrana vasolateral a través de los canales de cloruro. Absorción de iones bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno. Se absorbe por un mecanismo indirecto. Al absorberse iones de sodio, se secreta hacia la luz intestinal cantidades moderadas de iones hidrógeno que se intercambian por aquellos. A su vez, los iones hidrógeno se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico, que se disocia en agua y en anhídrico carbónico. El agua permanece y forma parte del quimo, y el anhídrico carbónico pasa a la sangre para ser eliminado. Secreción de iones bicarbonato en el intestino grueso y el ilion. Absorción de iones cloro. Las células epiteliales de la superficie de las vellosidades tienen capacidad especial para secretar iones bicarbonato e intercambiar por iones cloro. Este proceso proporciona iones bicarbonato alcalinos que se utilizan para neutralizar los productos ácidos formados por las bacterias en el intestino grueso. Absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. Los iones calcio se absorben hacia la sangre de manera activa, especialmente en el duodeno. Actúan como factores reguladores la hormona paratiroidea y la vitamina D. Los iones hierro se absorben activamente en el intestino delgado y los iones potasio, magnesio, fosfato y otros se absorben de forma activa en la mucosa intestinal.
Absorción de nutrientes. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos, siendo el 80% glucosa y el 20% galactosa y fructosa. La glucosa se transporta con un mecanismo de cotransporte con el sodio. El transporte de la galactosa es casi idéntico al de la glucosa, y la fructosa se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal. Casi todas las moléculas de péptidos o aminoácidos se unen a la membrana de la microvellosidad celular con una proteína de transporte específica, que requiere también su unión al sodio para el transporte. Esto es cotransporte de aminoácidos y péptidos. Unos pocos aminoácidos se transportan por difusión facilitada. Absorción de lípidos. Los lípidos se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos, y estos dos productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas biliares. Los monoglicéridos y ácidos grasos se difunden al exterior de las micelas y al interior de las células epiteliales. Pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena corta y media se absorben directamente en la sangre portal. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, al que se le llama colon absorbente, mientras que la porción distal funciona como depósito de heces hasta su correspondiente excreción, por lo que se le llama colon de depósito. La absorción de iones sodio y cloro favorece la absorción del agua. Las heces están compuestas por 3/4 de agua, 1/4 de materia sólida, 30% de bacterias muertas, 10 a 20% de grasas, 10 a 20% de materia inorgánica, 2 a 3% de proteínas, 30% de productos no digeridos y de componentes secos de jugos digestivos. Su color se debe principalmente a la estercobilina y asimismo a la urobilina. El olor es consecuencia de los productos de acción bacteriana que se conocen como indol, escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico.